Muy buenos días, ¿cómo les va? Mucho gusto desde el podcast Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Con una invitada muy especial, muy querida, Mercedes Caicedo Aldaz. Y vamos a leer tu currículum porque eres jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, experta en género, mujer, mamá, hija, hermana y amiga, voy a agregar. Perfil académico, abogada de los casos de los juzgados de tribunales de la República y de la Universidad de Guayaquil, especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas, doctorada en la Universidad de Buenos Aires, actualmente magíster de la Universidad de Girona y Austral de Chile. La experiencia profesional, responsable del Departamento Legal del Banco Nacional de Fomento, analista jurídica de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, ex jueza de los juzgados terceros del Cantón San Miguel de Bolívar, ex jueza de la Unidad Judicial del Cantón San Miguel y ex jueza del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos, docente universitaria de maestría, presidenta del Colegio Interamericano de Abogados, ha colaborado con la Escuela Judicial. Actualmente está en la Corte de Justicia. Corte Nacional de Justicia. Como jueza. Como jueza encargada. Sí. Discúlpeme, ¿y si te has llegado tiempo para casarte? Sí, me ha dado tiempo para casarme, por eso empezamos diciendo que soy una mujer, una madre y soy amiga. Tengo una nena muy grande ya, de 12. Preciosa. Preciosísima, la más guapa del mundo. Te graduaste a los 22 años. Me gradué de Cuéntamelo 22. Todo. Bueno, cuando escucho leer mi currículum me quedo sorprendida. No sé cuándo pasó todo este trajín o todo este camino. Me gradué muy jovencita. Y pues cuando me gradúo, digo, ay, ¿qué quiero estudiar? Porque sabía que no me podía quedar allí. ¿Te graduaste de 16 años? Me gradué del colegio de 16, pero quería ser abogada desde los 12. Ah, caramba. O sea, mi sueño era ser abogada. O sea, que tú jugabas a las muñecas y por ahí mismo le ibas dando la sentencia. Casi con el mallete como la doctora Polo. O sea, adoraba, yo quería ser yo quería ser abogada. Esa era mi única meta en ese momento. Pero tú jugabas con la Barbie, pues, ¿no? Jugaba con las Barbies. Pobre Ken. Como hasta los 15. ¡Pobre Ken! Sí, el Ken ya se asusta cuando me ve. Pero, ¿cómo es ese sueño? O sea, tu padre, ¿qué te inculcaba para que tú quieras ser abogada? Nace curiosamente de un momento de injusticia que vi. ¿De injusticia? De injusticia. Vi una injusticia. ¿A los 12 años? A los 12 o 13, sí, 12 años. 12, porque fue el momento en el que decido que quería ser abogada. Y dije, quiero ser abogada. Esto es lo que quiero hacer. Quiero luchar contra la injusticia. ¿Cuál fue ese acto de injusticia? Algo fue en el colegio que pasó y dije, ¿cómo es posible que todo esto ocurra y que la gente no diga nada? Y me tocó mucho el corazón. Aparte de esto, pues mi madre siempre nos había inculcado principios, nos había inculcado que hay que ganarse las cosas con trabajo, pero que teníamos que hacer lo que nosotros queríamos hacer con nuestra vida. O sea, no era una determinación de Mercedes o Johanna, que es como me dice mi familia, tiene que ser médico, aunque creo que ella quería que yo sea médico, siempre lo decía, pero no decía, tienes que ser médico. Y yo en ese momento digo, quiero ser abogada, pero nadie me hacía mucho caso, ¿no? Entonces yo recuerdo que me voy, termino el colegio con la única mentalidad de que quería ser abogada. Y yo me había graduado de de Gestión Empresarial Internacional. Entonces mis hermanos y mi madre, muy felices, dicen, bueno, te vas a estudiar Economía Internacional o algo así que daban aquí, ni me acuerdo, en la Universidad de Guayaquil. Ya le estaban buscando camino. Sí. Imagínate, y dijeron muy bien. Otro acto de injusticia. Era un acto de injusticia, pero ahí viene mi rebeldía. Claro. Me voy con mi hermana a matricular. 16 años. 16 años, mi hermana me acompaña a matricular en la Universidad de Guayaquil, porque quería estudiar en la Universidad de Guayaquil y no en otra. Y a la facultad en la que me mandaba mi mamá a matricularme, estaba al frente de la Facultad de Derecho. Y le digo a mi hermana, vamos a la Facultad de Derecho.
Y tu hermana mayor. Mi hermana mayor, Cecilia. Imagínate, o sea que esto ha sido terrible. Y mi hermana me acompaña. Lo que me daba más risa porque mi hermana y yo entramos a la facultad y de pronto la facultad estaba llena de personas mayores estudiando Derecho, mucho mayores que mí. Yo era una niña, con que en ese momento yo me creía la adulta más grande y dueña del mundo, ¿no? Es que hay una cosa, pues, ¿no? Esas cosas pequeñas que tú ves. Uno dice... Yo ahora veo a mi hija, tiene 12 y digo, en 4 años tendrá 16 y yo a los 16 era dueña de mi vida. Dueña del mundo. O sea, decía, yo quiero esto. Entonces, mi hermana me acompaña hacia la facultad de Derecho con el dinero que me habían dado para matricularme en la facultad de al frente. Y le digo, yo me voy a matricular en Derecho. Me dicen, pero usted no viene con una materia afín. Entonces, tenía que pasar el pre con alta calificación para poder entrar a Derecho. Claro. Y me matriculo con me parece que eran $100 que me dieron para ese tema. Me matriculé y luego mi hermana me dice, pero todos son mayores aquí, ¿qué vas a hacer? Estudiar. Y me fui. Y cuando regresamos a Babahoyo, le comento a mi mamá que iba a estudiar Derecho. Y mis hermanos... Perdón, o sea, tú te quedaste, ya estabas viviendo acá para hacer el pre. No. Estaba matriculándome para el pre. Para el pre, ya. O sea, tú regresaste el mismo día. Regresé el mismo día. Yo nunca me quedé a vivir aquí en Guayaquil. Yo viajaba todos los días. Viajabas, caramba. Todos los días. Y recuerdo pues que voy donde mi mamá y mis hermanos y les comento que ya me había matriculado. Y mis hermanos que no, que Derecho no es una carrera para mujeres, que es complicado, que mira, que no sé qué. Y aquí yo soy la jueza. Qué pena. Eso voy a estudiar. Claro. Y empecé a estudiar. Me encantaba, me acuerdo que uno de los primeros, me voy a reservar el nombre del profesor, decía, bueno, las mujeres que vengan a estudiar Derecho saben qué es lo que tienen que hacer para graduarse. Y yo miraba así y decía, una niña pues, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Pero no, fue muy gratificante mi paso por la universidad. Me gradué jovencita, o sea, seguí de largo. Claro, 22 años, imagínate, llegas con el título debajo del brazo, el orgullo de tu papá y tu mamá que o sea, era algo que nadie lo podía creer. Claro, pues, ¿no? Y ahora esta chica... Y formaste un carácter, pues. Sí. Y la pregunta de ellos era, ¿y ahora ella qué va a hacer? Pero siempre fuiste así de decisiones fijas. Sí, creo. Sí. Sí, porque desde los 12 decía voy a ser abogada y nunca cambié. O sea, a los 6 años, y me compras la bicicleta. No tanto así. Pero recuerdo que, por ejemplo, estábamos en clases de economía o clases de matemática financiera y yo les decía a mis profesores, yo era muy buena alumna en el colegio, ojo que no me gustaba, pero era buena alumna. Escúchame, o sea, yo te veo y yo veo aquí a un genio, una genio. Y yo les decía, esto solo es de paso, porque me decían que era buena para el tema de la economía, ¿no? Pero a mí no me gustaba, era una cuestión que lo hacía porque lo tenía que cumplir. Y decían, no, yo voy a ser abogada. Había una dirigente de curso que le decíamos mami, y le decía yo, mami, voy a ser abogada. Entonces el otro día, no tengo la pista de la mami, ¿no? Leonor Reyes, o Sánchez creo que se llama, ya ni me acuerdo. Y me escribe mami y me dice, siempre dijo usted que iba a ser abogada, y está. Cuando me posesioné de jueza nacional. ¿Te gradúas? No, de conjueza. De conjueza. Te gradúas en la universidad y dices, ¿y ahora para dónde cojo? Asustada. Muy asustada. Me gradué de la universidad y digo, a ver, yo ya me gradué, aquí está lo fácil y ahora viene lo difícil. Encontrar trabajo. Y hacerlo bien. Exactamente. Porque no era solo conseguir el trabajo, sino que lo pueda hacer bien. Claro. Entonces... Pero habías hecho prácticas, me imagino. No, había trabajado con mi tío, el primo de mi papá, el doctor Vicente Casa Cabrera, en Babahoyo, él tenía su oficina. Entonces yo lo que hacía era viajar todos los días y llegaba a la oficina de mi tío a ser su secretaria. Entonces mi tío me enseñaba a hacer escritos, básicamente era su secretaria, ¿no? Y yo cuando tenía un trabajo, porque no tenía tiempo para ir a la biblioteca, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, era muy difícil para mí. Entonces yo le decía, tío, me tengo que quedar en la biblioteca, sacaba las copias y iba corriendo a la oficina de él. Él tenía una pared grandísima con una biblioteca que era de piso a techo
y tenía libros. Entonces me acuerdo que tenía la enciclopedia jurídica Omeva y un montón de libros de Zaffaroni y demás, ¿no? De Zabala Vaquerizo, que en esa época era el auge. Entonces, si me pedían algún deber, él me decía, y no le gustaba que me quede, me cuidaba mucho, entonces a él no le gustaba que me quede en la universidad, en la biblioteca. Entonces me decía, mijita, aquí hay un montón de libros para que usted lea. Le encantaba comprar muchos libros. Entonces yo le decía, tío, y tengo el deber de, qué sé yo, debido proceso penal. Mire, mi amor, en uno de esos libros que está allí, vaya y busque. Allí debe de haber. En cualquiera de esos usted va a encontrar. Entonces yo, que era chiquita, o sea que en cierta forma te estaba formando. Preparando. Y no vi en su oficina actos de corrupción ni nada de ese tipo. Entonces era una crianza muy estricta que yo no lo notaba en ese momento. Y yo ya lo buscaba y le decía, tío, dice tal cosa, y nos poníamos a discutir sobre el deber que me habían mandado. Entonces yo llegaba con mi deber, y aparte de llegar con mi deber, yo llegaba con mi deber súper bien estudiado, porque lo había discutido con un abogado. Es más o menos, voy a ser padre. Lo que veo con mis hijos, pues, ¿no? Que esta le dice, oye, dice, tengo tal materia, y el otro prepara y conversan. Exacto, exactamente. Ese era el juego que yo no entendía. Creo que recién lo entendí hace 2 años. No lograba yo entender ese juego y decía mi tío, en ese momento decía, pero mi tío no es capaz de decirme en qué libro de estos está. O sea, me tocaba revisar todo. Y tú, o sea, te gradúas y llegas al Banco de Fomento. Me gradúo y digo, toda rebelde. ¿Todavía sigues rebelde? Muy rebelde. Digo rebeldemente, voy a poner mi oficina, imagínense. Y me hago un letrero rosado gigante con una... Yo me río. Para ubicarnos en tiempo y espacio, Mercedes tiene 35 años. Y yo llego y me hago mi hermana tenía un amigo que hacía estos letreros y las cosas. ¡Ah, caramba! Claro, yo hacía compañías, ¿no? Y bueno, ahí tenía guardado un dinerito. Y abogada de la República, Mercedes. Abogada de la República, de los juzgados de la República del Ecuador, y materias y asuntos que trata: civil, penal, mercantil, laboral, tributario. Toda la polla completa. Típico, o sea, típico letrero de recién graduado, ¿no? Pues. Entonces yo ahora me río, ¿no? Y era un letrero rosado con mi foto de graduada con la en serio, yo me río, ¿no? Yo no sé dónde está el letrero. Y me compro unos muebles y me compro un escritorio. O sea que todo fue... Mi tío tenía un espacio más grande y le digo, tío, ¿puedo trabajar allá al ladito suyo? Y me dice, sí. Entonces yo me armo mi oficina. Me armé mi oficina y yo iba a trabajar ahí. Al mismo tiempo me caso. ¡Ah, caramba! Y me embarazo. Yo todo lo hago rápido. Es que eso te iba a preguntar después, pues, ¿no? Pero ya que has tocado el tema, pues, ¿no? O sea... va y viene de Guayaquil, pues, y las fiestas, y la farra. No había. Nunca hubo. O sea, todavía no hay. Todavía no hay. No, me voy a dedicar en un momento de mi vida a ser rebelde y entonces iré a farra. O sea que te toca darte un año sabático. Exacto. Pues. Bueno, sí, continuamos. Te casaste a los 23 años. Me caso muy jovencita y me embarazo, ¿no? ¿Y ahí hubo algún conflicto familiar por el tema o no? Sí, como que muy rápido. Y bueno, y finalmente luego me divorcio, ¿no? Pero en ese momento me casé. ¿Ya? Y estaba embarazada, mi tío me dice, sí, mijita, venga, trabaje conmigo. Yo feliz. Yo creo que mi tío de verdad quería cuidarme o protegerme en ese momento, ¿no? Pero mi hermano pues también ve que soy súper joven y Leonardo, no sé qué, en Nueva York. Y finalmente entro a trabajar en el Banco de Fomento. Y yo de Derecho Bancario no tenía idea. Me había graduado hace 2 meses. Pero tenés la capacidad. Diciembre 28 me graduó, me parece que es diciembre 28, diciembre 8. Y el 2 de febrero del año siguiente, o sea, 2 meses después, estoy ya trabajando en el Banco de Fomento. Y estaba más asustada que ¿La puerta de quién tocaste? Mi hermano me abrió una puerta. Sí, porque en ese momento no había manera. Todos sabemos cómo funciona la burocracia. Pues. Entonces yo llegué a trabajar al Banco de Fomento y me familiaricé con los procedimientos.
termino siendo jefa del departamento legal del Banco Fomento y llega un momento en mi vida, bueno, ya estaba embarazada, y llega un momento en mi vida en el que digo, así rebelde, esto no es lo que quiero. No quiero hablar de derecho bancario. No me gusta ejercer coactiva, porque lo que yo hacía era coactivas a los agricultores. No me gusta esto. Me daba mucha pena. No sé. Hacia allá iba a ir, o sea, eres una mujer bien sentimental, entonces, pues, ¿no? Sí, pues, porque, no podía. O sea, cuando el banquero se abstrae del sentimiento siempre. O sea, un banquero es un banquero. Pero el Banco de Fomento tiene una razón. Termina amando más al dólar que a Dios. Sí, pero el Banco de Fomento tiene una razón más humana. Exactamente, pero tú te das cuenta, pero estaba formándote, pero ya estaba formada. Estaba formándome y digo, esto no es lo que yo quiero, derecho bancario no quiero. Se abren 2 maestrías, una en derecho bancario y una en derecho penal. No, pero en ese momento la maestría no iniciaba con la maestría, sino la especialidad primero y de ahí la maestría. Entonces, digo, me gusta el derecho bancario sí, pero no es lo mío. Yo quiero ejercer el derecho penal. Se abre un concurso en la fiscalía y yo digo, me voy del banco y renuncio. No es lo mío. Renuncié rebeldemente. Pero renunciaste sin trabajo. Exactamente, o sea, no tienes nada al frente. Pues. Nada. Solo yo y yo. Y digo, renuncio al banco y voy a concursar para la fiscalía. Y renuncié. Eso renuncio en agosto. Empiezo a concursar embarazada de mi hija. Por ende, pues el concurso para mí era fatal porque vomitaba muchísimo con... Año... Ese mismo año, año 2009. 2009. Año 2009. Concurso y gano. Estaba Washington Pesantes, el fiscal general, me hace la entrevista a Washington Pesantes y Washington Pesantes me dice, ¿qué quieres ser ¿tú qué quieres ser de tu vida? Me parece que era una de las preguntas de él y yo le digo, quiero ser fiscal general. Ah, caramba. Hazme un favor, pregúntale a Doménica qué quiere hacer con su vida. Qué vergüenza. Doménica, ¿tú qué quieres hacer de tu vida? Ajá. ¿Ah? y Pesantes me mira y le debe haber causado gracia, ¿no? Pero creo que fue me quiere hacer luchar el piso, imagínate. Pero creo que 23 años quiere hacer luchar el piso. y gano el concurso, entro de asistente de fiscales, que es como un ayudante judicial, pero en la fiscalía, ¿no? Es el pasapapeles, hace decretos, pero no toma decisiones. Inicio así y dentro de la fiscalía empiezo a concursar. Entré a la fiscalía, me quedé sin empleo porque me voto en agosto del banco, septiembre pasé sin empleo, octubre sin empleo y el 9 de noviembre ingreso a la fiscalía a trabajar ya. Y gracias a Dios porque está embarazada, mi hija necesitaba comer. Es que todo niño viene con un pan debajo del brazo. Y yo con mi rebeldía de renuncio, ¿no? muy mío en esa época. Mira, las mejores decisiones se las da con la cabeza fría, sin calcularlas. Y créelo que, a lo menos te puedo decir, mi esposa es testigo, de que cuando yo tomaba decisiones y me decía, tranquila, que no pasa nada. Más o menos así. Decidí irme y entré a trabajar a la fiscalía. ¿Entras a la fiscalía, vas a San Miguel de...? No. Entro a la fiscalía, embarazada, me mandan a Quevedo. Trabajo en Quevedo un año. Y va y viene todos los días. Todos los días va y viene de Quevedo. Con mi barrigota. Y en bus. En bus, pues. Tomaba eso el bus, te iba a decir, o sea, 6 de la mañana y llegaba a 8 de la mañana a Quevedo. Antes el bus lo dejaba uno casi que al pie de donde era la fiscalía. Y muy bien. Y de ahí salía a 5 de la tarde o 6 de la tarde, no me acuerdo cuál era el horario, si era hasta las 6. Tomaba 6 de la tarde, porque eran 2 horas de almuerzo, no una. 6 de la tarde y de ahí tomaba el bus desde retorno a Babahoyo y llegaba 8 de la noche hecha pedazos con mi barrigota. Luego alguien se conduele de mí y me regresan a Babahoyo. Estuve en Babahoyo muy poco tiempo. Y de ahí decido concursar para analista jurídico. Ya subía la jerarquía un poquito más, ya podía medio pensar algo más. Claro.
Concurso, Pero seguías de bus. seguimos. Era lo de menos, me encantaba. Me doy cuenta en la fiscalía que Es que me tú encanta. te enamoras del derecho, Sí, ¿no? me di cuenta en la fiscalía que de las clases de... A mí me encantaba derecho penal cuando era estudiante de derecho. Y en cada paso que dabas te proyectabas, te veías como juez. Sí. O sea, O o sea, sea, o sea, a ver, miento. En un primer momento me veía como fiscal general del Estado. Luego, por cuestiones de la vida, salgo de la carrera fiscal, concurso para jueza y gano de jueza. Y ahí entendí que lo que me gustaba hacer era ser jueza pero también. lo que mi pregunta lleva es, cada paso que tú has dado es construyendo a dónde vas a llegar. Sí. O sea, mientras trabajaba, viajaba en bus y todo, digo, bueno, estoy aquí parada, me gusta el derecho penal, me gustaba desde antes. En ese trayecto que ibas pensando, no había teléfono, ¿no? Ya había teléfono. Ibas pensando. Sí había teléfono. Sí, ibas pensando, no ibas chateando porque no había el WhatsApp. No, Ya, había el BlackBerry. el BlackBerry. Messenger. ¿En qué meditabas? En que tenía un camino grande por recorrer y que podía cambiar el destino de las cosas. ¿Con quién conversabas? Conmigo misma. ¿A quién veías al frente? Al frente. Pensaba mucho en mi hija, pero pensaba mucho también en que los apellidos que uno tiene tienen que exaltarse. Y decía yo, mi abuela decía, lo único que uno tiene es el apellido. Y yo decía, en algún momento, el apellido de mi madre, el apellido de mi padre, de mi abuela, tienen que estar en alto. Yo tengo que ser. Pero nunca pensaba que iba a ser quizás ¿Y las oraciones? acelerado. ¿O no eres mujer piadosa? Claro que sí. Pero lo de las oraciones cuando soy jueza, o sea, siempre oré mucho porque Dios me enrumbe en un camino, pero recién me di cuenta que quizás la misión mía, yo soy muy creyente, ¿no? Era administrar justicia. En una oración que yo había pasado algunos momentos duros, uno pasa momentos duros en la vida, había pasado un momento muy duro, y no entendía la justicia. Habiendo trabajado en la fiscalía, estaba trabajando en la fiscalía y no entendía la justicia. Y yo decía, Dios, me acuerdo que me fui a la iglesia catedral de, pues, qué cosas cuento, me fui a la iglesia catedral de Babahoyo y me arrodillo en el Santísimo de esta iglesia. Y le digo, Dios, dame justicia. Pero así, vehementemente. Dame justicia. Dame justicia, así, Dios, dame justicia. Nunca pensé que la oración, porque en ese momento yo había concursado para ser jueza, ya había ganado, pero todavía no me habían llamado a nombrarme como juez. Cuando le pedías, Dios dame justicia, ¿a qué te referías exactamente? A una injusticia que estaba viviendo yo. Oh, correcto. Y que decía yo, soy abogada, trabajo en una institución pública que se supone que busca la justicia, pero Yo no tengo justicia. yo no tengo justicia. Estoy trabajando en esto y no tengo justicia. Entonces, mi grito, mi clamor en ese momento cuando me arrodillo y pido, digo, Dios, dame justicia. Dame justicia y yo te serviré a ti siempre. Fue no sé si fue una oración. Usaste una palabra, clamor. Y es bíblico que Dios escucha el clamor de las personas, de cada uno de nosotros, porque muchos van y piden sin saber pedir. Pero cuando tú vas al límite, clamas y Dios escucha. O sea, estaba en uno de los peores momentos de mi vida y clamaba porque no entendía nada. Cuando me llaman para ser jueza, yo renuncio a la fiscalía, ya no era asistente, ya era ayudante judicial, ya era analista jurídico. Entonces, cuando me llaman, yo renuncio a la fiscalía y yo todavía no entendía que mi clamor había sido escuchado.
llego a ejercer mis funciones de jueza más asustada que cualquiera. Tenía 24 años, en el 2012. Entonces llego al juzgado y llego y me dicen, mi secretaria de la época me dice, doctora, tiene una audiencia ahorita. Yo creo que muchos pensaban, veamos cómo se cae esta niña, peladita, ¿no? ¿Qué viene a hacer aquí? Entonces yo hago la audiencia, la verdad que no, a nadie le enseñan a ser juez, pero bueno, siempre creo que hice un buen trabajo, se hizo bien las cosas y bueno, salí de la audiencia y salgo de la audiencia más asustada. Terminé la audiencia y me fui. Me acuerdo que donde yo trabajaba, donde era el juzgado, antes se alquilaban. Pero hiciste la audiencia y emitiste una sentencia. Emití ahí no eran sentencias, era una decisión. Era una decisión porque era jueza de unidad y lo que hacíamos era autollamamiento a juicio. O sea, los llamábamos a juicio para que les dicten sentencia o iniciábamos formulaciones de cargo cuando recién se inicia el proceso o mandábamos detenido a alguien. Vamos más adelante, luego 2016, vamos. Pero es que allí es loco. Yo creo que allí empieza mi camino, en ese día. Ese día. Yo me cruzo de mi despacho, que se alquilaba. A ver, cógeme de la mano y llévame por tu camino, de verdad, porque... Ese día fue mi camino. O sea, ese día entendí que Dios me había respondido a ese clamor. Entonces yo cruzo a la iglesia y me acuerdo que me volví a arrodillar en el Santísimo de la iglesia de San Miguel de Bolívar. Del Arcángel San Miguel, es alusiva. Entonces yo me arrodillo y digo, Dios, sí emitíamos sentencias en contravenciones de tránsito. Y la frase sacramental del juez es, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y la ley de la República. Y yo veo esa frase ese día cuando estaba haciendo la audiencia y salgo y digo, esa es tu respuesta. Toma justicia. Administra. Ese día entendí que yo tenía que ser jueza. Y se terminó el ser fiscal general. Ese día. Ese día dije, claro, que el fiscal no administra justicia. Y yo le había clamado a Dios justicia y esta frase decía administrando justicia. Y esta es la frase de un juez, no de un fiscal. Y empezó mi camino. La verdad es que es más que emocionante escucharte, motivador. Espero que las personas que nuestra audiencia, mi hija, mi hijo, de quienes espero lo mejor. Yo nunca les inculqué ser abogado, por si acaso. Ellos escogieron su camino. Es una vocación. Sí, ellos escogieron su camino y creo que es el camino perfecto. Ojalá que los inspire a ellos, como inspires a otras personas. Y en realidad, Mercedes, estamos ya cortos de tiempo. ¿Qué tiempo tenemos ya? 28 minutos. Y en realidad sigues administrando justicia, pero ¿es justa la justicia? Sí. ¿Te ha afectado alguna sentencia? Sí, mucho. Cuando yo decidí irme a la Corte Nacional en media pandemia, no decidí irme a la Corte como tal. O sea, fue asimismo cuestión de Dios. Caramba. Igual, yo salgo de San Miguel, luego hago juez de tribunal y yo digo, me voy cambiando cada 2 años de trabajo y yo digo, estoy estancada y siento que administrar justicia en un tribunal penal ya no es suficiente. Yo tengo que hacer algo más. Se abre un concurso para juez de Corte Nacional y yo quería siempre, yo ya desde el 2012 quería ser jueza nacional, pero lo veía como algún momento, ¿no? Cuando esté más viejita, cuando tenga muchas canas. Eso te iba a decir, o sea, porque o sea, tú eres la Benjamina. Soy la magistrada más joven de la Corte. Hay un magistrado hombre que tiene 37 o 38. Yo 35. La media edad debe ser 65. Sí, de 49 para adelante. Entonces sale este concurso y yo digo, voy a concursar para ver cómo es
estar en las grandes ligas de concursos y Y a cuando ver cómo ya... me va. No, y cuando ya tenga la edad, o sea, yo pensando que no iba a pasar, Claro. y cuando ya tenga la edad, tener experiencia en el concurso. Pero mi sorpresa fue que gano, paso el concurso y obtuve mis 80 puntos pues para ser juez, y resulta pues que por orden de 80.1, 80.5, 80 puntos, bueno, yo tenía 80, me quedo como con jueza nacional. Y digo yo, primero que no pensaba irme a la Corte Nacional. Solo estaba probando. En serio, yo estaba probando. No O sea, estaba... tú fuiste ahí como quien dice, vamos a ver cómo me va. Pues. Exacto, voy a hacer para que la próxima ahí a ver si va en serio. Para que la próxima que voy en serio, yo pueda entrar. Pero nuestra justicia necesita de gente joven. ¿Estamos de acuerdo en eso? De las dos cosas. Mira, voy a preguntarte algo, y te lo digo en serio esto de aquí. ¿Dónde está la experiencia? ¿O qué es la experiencia? Claro, la experiencia lo dan los años. Hay gente joven que tiene experiencia porque ha recorrido ya un camino, aunque sea muy joven. Porque tú has recorrido un camino de los 22 a los 35 años, 13 años, y te podría decir que eres una anciana de la justicia. No. No, y no lo tomes a mal. Porque ¿quién con esa experiencia, pues, Mercedes? Yo creo que me falta muchísimo. Por supuesto, pues, porque yo no veo en ti una mujer que mañana diga hasta aquí. Yo veo en ti una mujer que mañana diga y me falta más, pues. Sí. Y a mí me encanta la experiencia de la Corte Nacional porque hay el lado joven, que quizás lo tengo yo, quizás lo tiene otro compañero, pero también hay el lado de la experiencia de gente que tiene muchos años. A ver, tenemos en la sala penal está una jueza, que es la doctora Camacho, y estoy yo como con jueza y ahora de jueza, ¿no? 2. Tributario 1, en laboral hay 3, 6. Y para ubicarnos en tiempo y espacio, Mercedes es parte de la terna. pero lo vamos a dejar ahí. Eso ahí no es un tema que vamos a tocar porque yo he invitado a una amiga para que inspire a otras personas. Y de la terna también llegué así igualita. Así como cuando llegué a la corte. Pero ese tema dejémoslo ahí nomás, o lo quieres tocar. No, solo para... Así mismo, así. Es que yo te veo a ti y es algo que, créelo de verdad, cuando yo vi tu nombre y le pregunto a Leonardo, porque esa es la realidad. Ah, no sabía. Ya, Leonardo es un hombre de pocas palabras, tú lo conoces. Sí. Es boca cerrada, como debe ser. Entonces, y luego él nos dice en el grupo, porque estamos en un chat, y la verdad es que yo dije, chévere, ¿no? Pero yo veo 35, caramba. ¿Qué hacen ahí? Sí, pero es que yo sí veo que nuestro país necesita darle paso a sangre nueva. Y esto lo voy a decir en el plano personal, ¿no? Nuestro país está jodido porque hay mucho viejo que no le da paso a gente joven. ¿Ya? Y eso no es un tema que tú puedas tocar porque hay que respetar la posición tuya. Pero yo sí lo debo de decir, pues, ¿no? O sea, aquí mucha gente no fue candidato porque a muchos no les plació. Hay mucha gente que en los partidos políticos no hay un renuevo porque no le dan paso a esa generación que llaman de cristal. Pero ese es el siglo XXI y así es la vida, pues. Así ha sido siempre y ojalá que hayan muchas Mercedes, muchas Doménicas, muchos Giovanni, mucha gente que yo creo que tenga la oportunidad de... Yo creo que lo más importante es que tenga ganas. O sea, joven, mayor, adulto, o como nos quieran llamar, o niños, porque me han dicho niña en muchas ocasiones y con toga. El ecuatoriano siempre te trata de niño. Niño, ¿no? Niña. Imagínate con esa cara, imagínate. Pero yo creo que angelical.
yo creo que es ganas, o sea, que tenga ganas de hacer bien lo que va a hacer. Que le ponga pasión, que le ponga amor. Y para ir terminando, ¿eres una mujer sencilla o eres una mujer...? Yo creo que soy muy sencilla. Sí, ¿no? Sí, hoy me están viendo como, bueno, hoy andamos todos, no estamos como magistrados. Porque claro, cuando estoy en la corte tengo que vestirme como una magistrada de la corte y verme como una magistrada de la corte. Hoy estamos en modo familia, ¿no? Hoy estamos con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo, con mi hija. Entonces estoy más tranquila y estamos con un amigo. Entonces estoy en modo relax. Mercedes, modo relax. Esta es la Mercedes que se ve en la calle y que a veces la gente no reconoce. ¿Y se te acerca la gente en la calle? Sí, en ocasiones. O sea, por ejemplo, esta semana estuve en Machala. Con mi ñaña por un tema de la comunión de mi sobrina, que yo era su madrina, y de pronto se me acerca alguien en la iglesia y me dice, quiero una foto con usted, y yo, sí, claro. Yo también quiero una foto contigo. Pero ahí sí ya estaba más arregladita, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, a veces en el shopping se me acerca la gente en Babahoyo y ando en short, en zapatillas, y mi madre me dice, no salgas así porque qué feo que te vean así, dando en la corte y luego acá. Siempre las mamás son así, ¿no? Cuando mi mamá me ve en short, imagínate, dice, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo sales así? Entonces yo ando en zapatillas y se me ríen y me dicen irreconocible, ¿no? Porque claro, obviamente tuve un trabajo en Babahoyo y la gente me reconoce como el trabajo que tuve. Yo creo que los caicedos los quieren bastante. No sé. Déjanos un mensaje para ese pueblo que te quiere, para esa gente que los inspires. Yo creo que uno debe de luchar por lo que quiere, pero bajo los principios que uno tiene. Nada que sea una lucha sin principios es algo bueno. Uno tiene que luchar siendo noble, siendo honesto, siendo honrado y llegar con esa misma capa de honradez, de servicio, de vocación, a lo que sea que vaya. Cuando nos quitamos la capa de honradez y perdemos el rumbo, nos hemos perdido nosotros. Podemos tener los bolsillos llenos, pero ya no somos los seres humanos en servicio, en vocación, ya no tenemos nuestra finalidad puesta por Dios, nuestra misión, nuestra vocación. Y yo creo que todo en la vida se cumple si uno lo tiene fijo en mente y si uno lucha por eso, si uno se esfuerza por eso. A la gente, bueno, de mí, en el lugar en el que esté, ya sea en una oficina, ya sea en la corte, ya sea en la esquina, yo creo que la gente siempre va a encontrar lo mismo: vocación de servicio. En cualquier lugar, no sé, en donde me encuentre, en donde me ponga la vida, porque yo veo que mi camino no es hecho por mí, sino mi camino ha sido, y perdón si se nota un poco cursi, mi camino ha sido construido por donde Dios ha querido que esté. Nunca ha sido un deseo de yo quiero estar allí, sino ha sido un camino en donde me he visto y he dicho, estoy aquí. Y me da miedo cada vez que lo hago, porque la última vez que lo hice, le digo a Dios, me había arrodillado, me había pasado algo y me arrodillo y le digo, ¿sabes qué, Dios mío? Llévame donde tú quieres que yo vaya. Y de pronto me encontré en un lugar en el que no me imaginaba. En la terna. Qué lindo mensaje, inspirador, sobre todo muy acogedor. Te voy a decir algo. Te veo de presidente, de presidenta. Ojalá lo logres. El país te necesita. Necesitamos no de gente joven, de ideas jóvenes. Y eso eres tú. Gracias de verdad por habernos dado este espacio. No, a ti. A ti, sobre todo ha sido muy acogedor. Y estoy fascinada en esta casa. Fascinada. Me voy a cambiar de casa. Serás bienvenida. Aquí los caicedos tienen un espacio. Me voy a cambiar de casa.
Tienes una linda niña. Hermosa. Un esposo que cocina maravilloso. Riquísimo. Tiene que invitarte. Es riquísimo, riquísimo. Y sobre todo este camino ha ido de la mano de la familia, ¿no? Yo nunca he visto a mi esposo decir no. A veces él no entiende y dice, pero ¿seguro? Y que ya sabes, pero si no le cae una sentencia, se nota que es mandarina. A mi hija, a mi hija cuando estudiando en su cole y de pronto me voy a Quito, vámonos. Y mi hija, claro, sí. O me voy a estudiar a España, vámonos. Y mi hija, claro, sí. Sí. O sea, siempre, mi mamá igual, ¿no? Que te vaya súper bien, mis hermanos, nadie te entiende, pero bueno, te apoyamos en tu camino. Yo creo que eso también es importante. Sí, el concepto de familia, lo que una vez Lourdes nos dijo, debe ser como la mafia. Sí. ¿Qué ejemplo? Pero casi. Impacto. Muchas gracias por todo, Mercedes. Qué Un gusto. abrazo, de verdad. Qué linda entrevista. Y la foto.